Aló, muy buenos días con todos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿todo bien? Buenos Hola, días. hola, Buenos buen día, días. Andreas, Harold, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, me alegra. Y bueno, muy buenos días. Hoy vamos a empezar digamos que segunda semana de trabajo. Y más que todo hablando desde el punto de vista de que ya fuera pereza, fuera vacaciones y sería como más que todo el inicio como tal en firme del semestre. ¿Listo? Les había subido un material para preparar la clase, unas lecturas, bueno, unos pocos de videos. Y pues arranquemos la clase hablando acerca de sus preguntas, dudas, qué tal vieron, entendieron o estuvieron muy difíciles o qué les surgió acerca de esos minutos que pasaron viendo unos videos por ahí en internet. Profe, ese link que dice suma de vectores no se abre. El link que dice suma de vectores no se abre. Pero eso ya lo resolví ayer mismo. Entonces, veamos. Ahorita me imagino que están viendo ustedes mi pantalla. ¿Cuál será este? El de más abajo. Más adelante. Ya al último, donde están las lecturas. No, baje la pantalla, profe. Ese que dice suma de vectores. Ah, este link de ahí. Ah, ya, el Sí, link como tal. sí, Mm, Churos, este link de aquí más bien. sí. ¿Este? No, sí, no se abre. O sea, si ustedes lo abren así, no salió. Ahí sí no lo intenté, solo lo intenté aplastando el link. A nosotros no nos da esa opción, profe. Cuando solo aplastamos directamente nos sale como que una cosa de que no Mm, funciona. No hay cómo hacer Bueno, más. aquí lo único que estaba era como básicamente un texto de lo mismo que vieron en los videos. Entonces tampoco era algo tan grave y era como más un complemento, ¿no? Que me encontré y que, bueno, ya voy a mirar qué será, pero parece que es una política de X-Frame. Bueno, voy a averiguar qué será. Porque Juan, yo tengo una pregunta. En la presentación decía control, algo de preguntas y resuelve el ejercicio. Eh, sí, ¿A qué te refieres con el ejercicio y el control? O sea, no entendí eso, el control. aquí aparecía. Estaba todo. Hiciste este. O sea, aplasté todo la pantalla y no me funcionó. O sea, eso no me apareció a mí. A mí tampoco, profe. A Había ver, que aplastar justo en Start. tocaba aplastar en el control. Es que, o sea, aplasté en eso y solo se me delineaban las palabras. A mí también, profe. Ajá, entonces no entendí. No les entiendo, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, a mí no se me abrió el juego. Yo pensé que era solo un video así para que se vea chévere. Pero no el juego. El juego en sí nunca me funcionó. O sea, si tú te metes ahorita a tu página y le das aquí en el control, no te pasa de ahí. O sea, aplasté todo y solo se me delineaban las palabras y los objetos del video, pero Pero intenta ahorita. O sea, tienes que darle aquí en el control. Fíjate que en la pantalla, cuando te pones sobre el control, aparece la mano. ya me funcionó. Y ahí era responder unas preguntas aquí seleccionando cuáles son las respuestas. Y ganaban o perdían. Una pregunta. Ahí están al final. ¿Ya pudiste? Profe, una pregunta. Teníamos que haber hecho esta preparación para la clase. Teníamos que haberla hecho este fin de semana, o sea, este juego. Sí, el juego son 5 preguntas. Sí. Ah, ok, perfecto.
Son preguntas ahí para que miren si entendieron los conceptos o no. Ahí están las preguntas, ahí les va a decir, si responden mal, pues les aparece un game over. Es un jueguito ahí que me pareció divertido. Este juego, de pronto, ¿alguien ha jugado esto? En realidad es un juego de verdad, ¿no? ¿Nadie? Es Y bastante. creo en el Super Nintendo. Sí, esto es un juego de Super Nintendo, pero realmente es más viejo que el Super Nintendo, ¿no? El juego. Ahí el control de Super Nintendo. Bueno, sí, era para que hagan la actividad. Entonces, no se olviden, lo que diga preparación es para antes de la clase, ¿no? Y esta vez no les puse foro, o sea que estas preguntas son más que todo para ustedes, pero pues va a haber cosas que entran dentro de la tarea. Y me parece que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, las personas que no les salió la aplicación, me parece raro, más que todo porque solo era de darle clic. Y tengan en cuenta que solo se necesita internet, o sea, y una página de internet. No era nada más complicado. ¿Listo? Entonces no se olviden de hacer eso y chequear, porque pues necesito que revisen esto antes de la clase. Aparte de eso, preguntas acerca de los temas de la clase como tal. No. Bueno, genial. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es los vectores, ¿no? Entonces, como vieron en los videos, prácticamente la suma de vectores, pues está constituida más que todo por dos metodologías principales. ¿Quién me recuerda cuáles son las metodologías que se utilizan para la suma de vectores? El Paralelogramo, método del paralelogramo, el método del triángulo. Eso, el método del paralelogramo y el método del triángulo, ¿no? Y también ahí se explica qué es un vector y qué magnitudes, o mejor dicho, qué define un vector. ¿Quién me recuerda qué define un vector? ¿Qué propiedades tiene un vector? sentido, dirección Dirección, y módulo y sentido. Uno de la Dirección, dirección, magnitud y módulo, sentido. módulo. dirección, Dirección, módulo y sentido. magnitud, a la larga, ¿no? Y sentido, ¿no? Muy bien, ¿no? Genial. Y otra cosa que hablaba por ahí, sí, o que teníamos, era lo que sería cómo se descomponen, ¿sí? Los vectores en fuerzas equivalentes, ¿no? Entonces, de ahí vamos a arrancar un poco la clase de hoy para introducir lo que sería la temática. ¿Listo? Entonces, primero, hablando un poco de la descomposición de vectores, digamos que la idea es reemplazar, ¿sí? Dos o más fuerzas, ¿sí? Perdón, reemplazar un vector en dos o más fuerzas que produzcan el mismo efecto. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente es como lo contrario que estábamos hablando antes, ¿no? Si yo podía sumar o decir que dos o más fuerzas sumadas que actúan en una partícula, ¿listo? Ya sabemos que es partícula. Pues dos o más fuerzas sumadas que actúan sobre una partícula, aquí pueden sustituirse o reemplazarse por una resultante. Y eso es la suma de vectores. Sin embargo, una fuerza resultante
que la vamos a llamar una fuerza F vectorial que actúa sobre una partícula, ¿sí? También puede reemplazarse por una o más fuerzas. ¿Listo? Entonces, eso también se puede hacer. Básicamente, ese es el principio, ¿no? Y ahora, en esa parte, nosotros vamos a hablar que a estas fuerzas se las llama o se las conoce como componentes. Se las conoce como componentes. ¿Listo? Y que pueden ser infinitas. Yo puedo sacar 2, puedo sacar 3, puedo sacar 10, puedo sacar realmente las fuerzas que yo necesite. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es hablar de qué son las componentes rectangulares. ¿Quién me explica qué son las componentes rectangulares? ¿O qué es, a qué le suena esa palabra? A las componentes en el eje X y Y. Digamos que en general, lo que nosotros cuando hablamos de componentes rectangulares, estamos hablando de descomponer, o se trata de obtener fuerzas, ¿sí? Digamos que aquí de pronto le voy a cambiar aquí. Se trata de obtener componentes de fuerza ¿sí? Que son perpendiculares entre sí. ¿Listo? Entonces, en general, esa es la idea. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, yo puedo tener un plano XY, ¿sí? XY, y puedo tener una fuerza que está descrita como una fuerza F, cuya magnitud es F, ¿sí? Y entonces yo puedo sacar de esta fuerza F, proyectando ese vector al eje X y al eje Y, en un ángulo que debe cumplir 90 grados. Esta parte es importante. Siempre que nosotros vamos a descomponer una fuerza en un plano cartesiano, lo que yo tengo que hacer es básicamente coger y trazar una línea que sea perpendicular al plano. ¿Listo? Entonces, esto a mí me genera una componente rectangular que es totalmente horizontal y que voy a llamar f de x, y me va a generar una componente vertical que va a ser f de y. ¿Listo? Sin embargo, hay otros puntos en esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pudiera hacer lo mismo, ¿sí? En el momento en que a mí se me ocurriese
trazar una componente rectangular que esté un poco girada. ¿Estamos? Yo pudiera a esta estructura o a estos ejes decir que yo voy a girar un ángulo θ de tal forma de que entre estos dos nuevos ejes exista nuevamente una ortogonalidad. Entonces, esta parte yo también lo puedo hacer. Y esa misma fuerza F que yo tengo por acá, yo la puedo reemplazar también en estos nuevos ejes X' y Y', y la puedo descomponer en sus componentes rectangulares en esos nuevos ejes. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Yo quiero, no importa cuál es el eje o el plano cartesiano, descomponer o sacar estas componentes rectangulares, pues van a tener el mismo procedimiento. Proyecto líneas que sean totalmente perpendiculares a los ejes en donde yo los quiero descomponer para obtener nuevamente unas fuerzas que van a ser la fuerza Fx' y la fuerza Fy'. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo bien? Todo bien, profe. Listo. Todo Ahora, ¿qué tiene de importante estas componentes rectangulares? Que a la larga, pues si yo analizo el primer gráfico que yo hice, esa fuerza va a estar definida por una orientación, ¿no es verdad? Y prácticamente esa fuerza se lo puede trabajar como si fuera un triángulo, ¿sí? Y yo puedo saber entonces que la componente en X, f de X, va a ser igual a, por relaciones de triángulo, va a ser igual a la magnitud del vector f por el seno o el coseno. ¿Qué opinan ustedes? El coseno. 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 Coseno de θ. Y asimismo, Fy va a ser igual a F seno de θ. ¿Listo? Entonces, eso es nuestras componentes rectangulares. Aquí también podemos decir otra cosa. Imagínense que yo tuviera una notación. Hay una notación para poder expresar los vectores y es hablando de un vector que es unitario. ¿Qué es un vector unitario? Nosotros decimos que en nuestro eje de coordenadas X y Y, ¿sí? Que es algo espacial, yo tengo asociado también la componente Y y la componente J en términos vectoriales, ¿sí? Entonces, a X siempre se le asocia la componente Y del vector, a Y la componente J del vector, y en Z, nosotros en física sabemos que a Z se le otorga ¿qué componente, qué letra? K. Acá. K del vector, perfecto, ¿no? Entonces, ese vector, digamos que yo puedo decir que aquí, en mi estructura, yo tengo un vector unitario, en donde esto es la componente Y, que va en dirección X. Yo tengo aquí otro vector unitario, que tiene la componente J y que va en dirección de Y.
Entonces, estas fuerzas que yo estaba analizando aquí, también pueden analizarse como, o pueden expresarse de la siguiente forma. Yo puedo decir que f de x, ¿sí? Ese vector, yo lo puedo expresar como f de x con su componente y, ¿sí? Ese sería mi vector f de x. Ah, aquí me estaba olvidando algo, ¿no? Esto es un vector. Recuerden que estos son vectores, ¿no? Entonces, el vector f de x, que tiene una magnitud, un punto de aplicación y un sentido, se puede expresar como un escalar, un número, por el vector unitario y. Y, asimismo, yo puedo tener que mi vector f de y, pues, se puede expresar también como la magnitud del vector y por mi vector unitario j. De tal forma que mi vector f, que es el que tengo expresado acá, f vector, yo lo puedo también expresar en términos vectoriales, teniendo en cuenta que sería f de x y más f de y j. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a hablar de dos, digamos, dos cosas importantes, ¿no? En este punto, estos valores, f de x y f de y, los vamos a llamar como componentes escalares del vector f. ¿Listo? Esas son las componentes escalares del vector f. ¿Listo? Sin embargo, yo tengo otra cosa importante y es que tengo el vector f de x y fy, que son las descomposiciones, ¿no? Y entonces a estos les vamos a llamar las componentes vectoriales. De ahí sabemos también que la magnitud del vector, pues no es nada más que la raíz cuadrada de las componentes escalares del vector que estamos analizando. ¿Es verdad? Entonces la magnitud del vector va a ser esa representación que también nosotros lo vamos a poder representar como con este símbolo, ¿no? Esto es la magnitud del vector. ¿Listo? Y, pues por trigonometría, yo puedo saber el ángulo del vector. ¿Cómo yo sé el ángulo teta de ese gráfico que tengo ahí? ¿Qué tendría que hacer para saber el ángulo teta? ¿No La todos a la vez? tangente Exacto, ¿no? ¿La tangente de qué y qué? de f de y sobre f de y sobre f de x. F de y sobre f. ¿Listo? Entonces, aquí yo también puedo derivar otra cosa importante. Fíjense que si yo tengo una dirección, ¿sí? Una dirección, yo puedo también de aquí despejar y puedo saber que el coseno de teta, por ejemplo, va a ser igual a la componente en x sobre la magnitud del vector a la larga, ¿no? Yo lo pudiera despejar así. Y esto nos va a servir un poco más adelante
porque esto es la base de algo que se llama los cosenos directores. Entonces, no se olviden de dónde sale. Básicamente, pues sale de trigonometría. ¿Listo? Hasta ahí, un pequeño recuerdo de lo que estudiaron. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O todo correcto? Todo muy bien. Todo bien, profe. Genial. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de la adición de fuerzas. Pero en este caso, vamos a hablar de que yo puedo también sumar fuerzas, pero lo puedo hacer de una forma más práctica, que es sumando sus componentes. Entonces, ya vimos dos métodos gráficos. Bueno, digamos que gráficos y trigonométricos, a la larga, los métodos necesitan algo de trigonometría. Pero hay otras formas también de sumar vectores, ¿no? Entonces, una es básicamente hablando acerca de la suma de sus componentes de las fuerzas. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a decir que yo tengo, ¿sí? Un vector R. Ese es un vector resultante, que lo llaman R, ¿no? Si yo tengo este vector R, yo sé que sus componentes van a ser R sub X y R sub Y. Pueden ser componentes vectoriales o componentes, ¿qué dijimos que eran estas? Las componentes escalares. Exacto. Entonces, vamos a decir que yo tengo esas dos valores, ¿no? Tengo un vector resultante, ¿sí? Entonces, algebraicamente, yo podría decir que este vector R resulta de la suma de los vectores P, Q y S. De tal forma que yo tengo lo siguiente en mi expresión, pues yo voy a tener que R es igual a P vector más Q vector más S vector. ¿Listo? Sin embargo, yo sé que esos vectores, independientemente de cómo se produzcan, como están dentro de un sistema de coordenadas, cada uno de estos vectores yo lo puedo descomponer en sus componentes vectoriales, ¿sí? Y en sus componentes de vectores unitarios. Entonces, el vector R va a tener o va a estar expresado como el escalar R sub X por su vector unitario en Y, más R sub Y por su vector unitario en J. Ese mismo procedimiento lo puedo hacer para cada uno de los vectores. Entonces, digamos que tengo mi vector P de X sub Y más P sub Y J. Tengo también más mi vector Q de X sub Y más Q de X sub J. Y voy a tener mi vector S de X sub Y más S de Y sub J. ¿Nadie se dio cuenta del error que cometí? A ver, ¿quién se da cuenta del error que cometí ahorita? Sí, es Q de Y sub J. ¿Ah? Q de X, J. Q de X y Q de Y. Q de Y sub J. ¿Sí o no? Ah, cometí otro error. A ver, cuénteme, ¿cuál es el otro error que cometí?
Y J, creo que ahí estamos bien, ¿no? Está bien, sí. Sí, ahí parece que está bien. Genial. Entonces, una vez que tenemos esto, prácticamente, fíjense que hay algo que se repite. ¿Qué se está repitiendo en cada ecuación? Se está repitiendo el vector unitario I y también se está repitiendo el vector unitario J. ¿No? Entonces, yo podría tranquilamente asociar, ¿sí? Lo que es I y lo que es J, ¿sí? Y entonces, yo puedo expresar que esto que yo tengo aquí sumado, pues es igual a PX más Q de X más S de X, todo por la componente I, más P de Y, más Q de Y, más S de Y, todo por la componente J, ¿sí? De tal forma de que esto que está asociado va a ser igual a R sub X I más R sub Y J. Como estos son vectores, a la larga, lo que yo estoy calculando es las componentes individuales de la resultante R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo saber de este análisis que el vector R sub X, ¿sí? Que está asociado a la componente I, va a ser, ¿sí? Igual a toda esta parte de acá que yo tengo aquí. Y la componente RY y, aquí, bueno, esto no sería, aquí ya está en vector, ¿no? Es igual ¿sí? Que en resumen, a mí me resulta en lo siguiente. El vector escalar o el escalar de la componente en X no es nada más que la sumatoria de las fuerzas en X de los vectores que estoy queriendo sumar. Y asimismo, la componente en Y, pues no es más que la sumatoria de fuerzas en Y de los vectores que yo quiero sumar. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente para qué nos sirven las componentes. Yo puedo sumar rápidamente varias componentes y hacer que esas varias componentes queden hecho o expresado en una sola resultante. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Genial. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acerca de esta suma de los componentes rectangulares. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo un plano cartesiano, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi plano cartesiano. Debería poderlo seleccionar, solo que no lo puedo seleccionar. Vale. Y en ese plano tengo varias fuerzas. Yo lo quiero eso. Ahí sí ya. ¿Listo? Entonces, en ese plano cartesiano, yo tengo varias fuerzas. La primera, vamos a decir que tengo un vector
que es un vector de 150, que va a ser la fuerza 1 y que tiene una magnitud de 150 kilonewtons y que tiene un ángulo de 30 grados con la horizontal o con el eje X. ¿Listo? De ahí tengo otro vector que va a ser un vector f sub 2, en donde lo voy a mover un poquito más para acá. En donde ese vector f sub 2 va a tener una dirección, va a tener 50, pues digamos que si eso es 50, más o menos esto es una fuerza F2, que es de 80 kilonewtons, ¿sí? Y que va a tener una dirección de 20 grados medida sobre la vertical. Y de ahí voy a tener un vector F sub 3, que va a ser totalmente vertical y que tiene una magnitud de 110 kilonewtons. Y voy a tener un vector F sub 4 uy, me salió un poco, que si esto es 30, pues supongamos que va a tener la mitad de ese ángulo con una magnitud de 100, más o menos algo así. En donde esto va a ser 15 grados y la fuerza F4 va a tener 100 kilonewtons. ¿Listo? Entonces, ese va a ser mi sistema. ¿Listo? Entonces yo tengo mi plano cartesiano, etc. ¿Listo? Entonces, el ejercicio es, bueno, toca sumar esos vectores. ¿Ya lo copiaron? Un minutito, profe, se termina de copiar. ¿Listo? Entonces, la idea es sumar esos vectores. Entonces, para la suma, lo único que vamos a hacer nosotros es una tabla. Entonces, yo tengo aquí una tabla en donde le coloco la fuerza, en donde va a ser el nombre. Digamos que pongámosle un detalle o elemento. Para mí, la palabra elto, le voy a poner aquí por acá, elto para mí significa elemento. ¿Listo? Entonces, cuando vean la palabra elto, realmente quiero decirles elemento, ¿no? De ahí va a estar la magnitud que la vamos a expresar en newtons. No se olviden que para mí es supremamente importante las unidades. ¿Listo? Entonces no se olviden de esa parte. Vamos a poner también aquí la dirección y vamos a calcular los ángulos en grados respecto, pues, a lo que necesitaríamos sobre la horizontal X, ¿no? De ahí vamos a poner cuál es la componente en X del vector, que pues a la larga va a ser F por el coseno de teta. Y vamos a colocar la componente en Y del vector, que va a ser igual a F por el seno de teta. ¿Listo? Entonces, con esa información, voy a ir llenando la tabla. Entonces, aquí, elemento, pues yo voy a tener la fuerza F1, F2,
3 y la fuerza F4. ¿Sí? Aquí voy a poner la magnitud en kilonewtons. ¿Cuántos newtons son? Es un kilonewton. A ver, ¿cómo les fue con las conversiones? 1000. Entonces, ¿Cuánto? 1000 newtons. 1000 newtons, ¿no? Bueno, entonces yo tengo aquí la magnitud. El vector F1 tiene una magnitud de 150, el vector F2 de 80, el vector F3 de 110, el vector de F4 de 100. Esas son las magnitudes. Ahora, vamos a ir viendo cuál es la dirección de los vectores. Entonces yo voy a tener aquí que la dirección del vector F1 respecto a la horizontal es... ¿Cuánto? Sería 30 grados. 30 grados, ¿no es verdad? La dirección del vector F2. Entonces, para F2, yo lo que voy a hacer es que voy a calcular, ¿sí?, el ángulo respecto a la horizontal hasta donde está el vector F2. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo voy a marcar en el sentido antihorario, como lo marqué ahí. ¿Vieron? Yo lo marqué antihorario. Para mí, el sentido antihorario me va a dar un valor positivo. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que si yo tengo un vector, por ejemplo, por acá, entonces, un vector, una medición antihorario va a ser positivo. Sin embargo, una medición horaria va a ser un ángulo negativo. ¿Listo? Entonces, podemos hacer los dos. Cualquiera de los dos, pues me va a dar prácticamente la misma respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos y vamos a determinar que en nuestra clase, todas las mediciones las vamos a hacer así, en un sentido antihorario, de tal forma que todos los ángulos son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, en esa medición, ¿cuánto sería el ángulo entre X y el vector 2? 110. 110. El del vector 3, ¿cuánto sería? 270. 270. 270. Y el del vector 4, ¿cuánto sería? 345. 345. 345. Entonces, espero que hayan sacado la calculadora, porque pues hoy vamos a empezar a hacer esa aplicación. Entonces, ¿cuánto es 150 por el coseno de 30? O sea, 129.9. 129.90. El siguiente me da 27.36, ¿correcto? Sí. ¿Seguros? A mí me dio negativo, menos 27. Menos 27. Menos 27.36. Negativo. Entonces, ese negativo es supremamente importante. Pilas, ¿no? Porque la componente horizontal del vector 2 apunta hacia la izquierda, lo que quiere decir que es negativa, no se olviden. ¿Listo? Entonces, el signo importa también. Del tercero, pues me da 0. Del cuarto, me da 96.59. Y pues esos son los valores, ¿no? Del siguiente, la componente en Y de cada uno de los vectores. Del primero, pues me da 75. Del segundo, 75 ¿cuánto? .18.
14.18 del tercero menos 110. Muy bien. Y del cuarto menos 25.88. ¿Listo? Entonces, ya que tengo todas las componentes, lo que voy a hacer es sacar la sumatoria. Entonces, la sumatoria del vector en X, o de la resultante en X, pues es 199.13. ¿Confirma? Sí, profe. Sí. Y del otro me da positivo, ambos positivo, 14.30. Expresándolo como vector, yo tendría que la resultante de ese vector, que le voy a llamar ese vector resultante, R, pues es 199.13 en I, más 14.30 en J, ¿no? Y pues yo con esos valores puedo saber cuánto es el ángulo que forma con la horizontal esa resultante, ¿no? Entonces, el ángulo va a ser la tangente del ángulo, va a ser igual a la resultante Y sobre la resultante en X, que va a ser igual a 14.30 sobre 199.13. ¿Cuánto les da ese angulito? 4.11 grados. 4.11 grados. ¿Listo? Ahora vamos a marcar esa resultante. Entonces, fíjense que esa resultante tiene los dos componentes positivos, lo que quiere decir que está en el primer cuadrante de la solución. Entonces, esa resultante va a tener una componente de 190, que digamos, vimos que la componente en X de la fuerza de 150, esta componente en X perpendicular vale 129, lo que quiere decir que 200, prácticamente eso es 200, pues es una componente como por acá, bueno, digamos, una cosa por acá. Esta sería la componente Rx, que tiene un valor de 199.13, ¿no? La componente en Y tiene un valor de 14, ¿no? Entonces, la componente en Y de 14, pues va a ser una cosita como por aquí. Si esta componente de aquí, de la fuerza de 150, era 75, entonces todo este pedazo de 75, pues 14 seguramente pues es algo así. De tal forma de que el vector resultante pues va a ser un vector R que tiene un ángulo de 4.11 grados. Y prácticamente esa sería la respuesta. ¿Preguntas? Fácil, ¿no? ¿Sí, no? ¿Más o menos? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Sí, todo bien. Bueno, hoy como que no han venido muy participativos. Es más, ni les veo la cara. ¿Qué pasó? Les se quedaron dormidos de la fiesta de ayer.
No, profe. Y, profe Juan, Dime. también vamos a usar, como salían los videos, con el rumbo. No te escuché bien. ¿Con el qué? Rumbo, o sea, con este 20 grados norte. Vamos a usar así también. Para los ángulos, la mayoría de los ejercicios les vamos a poner ángulos respecto a la horizontal o ángulos respecto a la vertical. Sin embargo, sí es bueno que aprendan un poco acerca del rumbo. Es más, ese video lo pensé porque van a ver topografía, ¿no es verdad? Entonces, de aquí el próximo semestre, ¿o ya están viendo topografía? Ya pasamos topografía. Pasamos. Eso, exactamente. Entonces, en toda la parte de vías, topografía, toda esa parte, y que tenga que ver con diseño vial, utilizan más la notación de rumbos, latitud y longitud y toda esa parte. Entonces es bueno pues que recuerden, porque eso ya lo vieron, ¿no es verdad? Entonces, no es mala idea. Listo. Ahí tenemos la primera parte entonces de la clase. Ahora, ¿qué es la siguiente parte? ¿No? Resulta que a la larga nosotros estamos en estática y lo que nos interesa es calcular equilibrio de partículas, ¿no? O de elementos. Entonces vamos a hablar del equilibrio de una partícula. ¿Listo? Entonces, el equilibrio de una partícula se da cuando la resultante de todas sus fuerzas... Cero. Exacto. Ocurre cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero, ¿no? Entonces, en palabras, no tan palabras, me da que la resultante de todas las fuerzas, aquí me equivoqué, es igual a cero, ¿sí o no? Hablando desde el punto de vista de componentes rectangulares, ¿sí? Pues yo voy a tener que en ese punto, para que la partícula esté en equilibrio, pues lo que resulta es en que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, en el cual pues esta es la base de una de las leyes de Newton. ¿Quién me recuerda cuál es la ley que habla de esto? ¿Ley de inercia? Ley de la inercia. Ley de la Muy bien. inercia. Ley de la inercia, en donde pues en el plano solo sería X y Y, pero sabemos que en el espacio, que es donde nosotros estamos, pues sería de Newton. ¿Listo? Ahora, ¿esto quiere decir que no se mueve? Por cierto. Sí se puede mover, porque puede Se ser puede mover con velocidad constante. Ya, entonces, esto especifica que está en reposo. Entonces, si se cumple esto, que la partícula está en reposo o en movimiento, no sé cómo le daban a ustedes, pero a nosotros nos hablaban de movimiento rectilíneo uniforme.
Moore. Digamos que todo el mundo entiende. ¿Listo? Básicamente es eso. Una estructura está en equilibrio o se está moviendo bajo aceleración igual a cero, en teoría. ¿Listo? Entonces, para la estática, pues como su nombre lo indica, a nosotros nos interesa es la parte en donde la estructura no se mueve, sino que está en reposo. ¿Listo? Eso es la parte que vamos a estudiar. ¿Sí? Y para eso, pues, tengo un ejemplo, ¿no? Entonces, ese concepto de que la estructura está en reposo, pues hace de que yo pueda aplicar ese concepto que es bastante simple, ¿no? Imagínense el concepto tan simple, creo que para todo el mundo es lógico, pero nos permite ya empezar a calcular fuerzas en estructuras. ¿Listo? Entonces, supónganse que ustedes tienen una estructura, o mejor dicho, supónganse que ustedes llega a su mamá y los manda a comprar al mercado. Ahora, como no se puede andar en carro, seguramente les ha de tocar cargar las bolsas, ¿sí o no? ¿A quién no le ha tocado cargar las bolsas del mercado esta cuarentena? A ver, que levante y tire la primera piedra. ¿A ninguno? No les puedo creer. ¿Que tienen chofer o qué es que pasa? Listo, entonces, supongan que tienen aquí su mano. Soy malo en dibujar cosas que no sean ingenieriles, así que hagan de cuenta que eso es su mano, ¿no? Y a esta estructura, ustedes tienen aquí el punto C y tienen las dos tiras de la bolsa. En donde, pues, aquí está lo que ustedes están llevando. No sé, cualquier cosa. Listo. Dentro de su bolsita tienen un peso de 2.8 kilonewtons. Está bastante fácil. Pesado. 2.8 kilonewtons. Hagan de cuenta que no llevan ni el arroz, una libra de azúcar. Digamos, 2 kilos de azúcar y 2 latas de atún, una cosa por así. Ah, es que aquí le puse kilonewtons, ¿no? Sí, el ejercicio estaba en kilonewtons. Pongámosle newtons para que sea en kilos. ¿Les parece? Tenemos 2.8 newtons. ¿Listo? Entonces, la idea es, si usted no quiere poner más bolsas, ¿sí? Entonces, la idea es calcular cuál es el ángulo que se debe formar entre la horizontal, alfa, ¿sí? Para que la bolsa, o ¿cómo es que es? La funda, para que la funda no se rompa. Si aguanta, una tensión máxima de 5 newtons. ¿Listo? Entonces, cada una de estas líneas rojas que sostiene la fundita aguanta 5 kilonewtons. Entonces, ¿cuál es el ángulo
que deberíamos nosotros considerar para que la estructura, la bolsa, el problema. Entonces, ¿cuántas fuerzas interfieren? Y eso es algo supremamente importante. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en el sistema? Entonces, dime, el peso. Muy bien, claro, el peso. Que se dan entre... ¿Ah? El peso. ¿No es verdad? Tengo aquí el peso de lo que llevo en la bolsa. ¿Quién más está haciendo fuerza? El sistema debe estar en equilibrio. El peso que está en la bolsa, ¿quién lo está equilibrando? Las tensiones. Sí, pero ¿quién? ¿Quién La fuerza de la mano. Exacto. Entonces, yo estoy ejerciendo una fuerza hacia arriba para que la Tierra no me gane con su gravedad y ley de atracción y me lleve las cosas al suelo hacia ella. ¿No es verdad? Entonces, yo voy a representar en mi plano cartesiano, voy a representar las fuerzas que tengo. Entonces, hagan de cuenta que en las fuerzas que tengo, esto es mi componente XY, yo voy a tener aquí la fuerza de la mano, que voy a llamarla FM. Me dio por llamarla la fuerza de la mano, que actúa hacia arriba. Sin embargo, yo directamente tengo dos fuerzas que están totalmente equidistantes y que tienen la misma dirección. Y que va a ser las fuerzas que producen las manijas de la bolsa. ¿Estamos? Entre estos dos, yo tengo el ángulo alfa. Y voy a suponer que ese ángulo va a ser el mismo para ambos. Entonces, yo le voy a decir que este es el punto A, este es el punto B, y acá yo tengo el punto D. ¿Listo? Esta fuerza, yo voy a llamarla fuerza AC, y esta la voy a llamar fuerza BC. ¿Estamos de acuerdo? Ay, aquí me faltó una cosa. Bueno, ya dejémoslo. Listo. Entonces, usted cuando hace fuerza, ¿hacia dónde hace fuerza? Hacia arriba, ¿no es verdad? Y para que el sistema esté en equilibrio, recuerden que yo tengo que pensar en las componentes rectangulares de mi sistema. Entonces, si yo tengo una fuerza que va en esta dirección alfa, si yo pongo que la fuerza va hacia abajo, la componente rectangular va a ser de la punta una proyección a mi eje horizontal y esto va a ser la componente de la fuerza AC en X y la proyección perpendicular siempre, no se olviden, va a ser la otra componente rectangular de mi fuerza AC. Entonces, fíjense que lo que va hacia arriba, ya hay algo que hay una fuerza amarilla que está empujando, la fuerza que yo hago hacia arriba, pues me las está empujando hacia abajo. Entonces, por ahí ya puedo mirar que el sistema se está equilibrando. Pero hay algo que todavía no se equilibra. La fuerza, hay algo que lo está empujando hacia la izquierda. Entonces, si yo analizo eso, pues sé que la otra fuerza tiene que ser hacia la derecha. ¿Para qué? Pues para que su componente rectangular sea hacia abajo y para que su componente rectangular en X sea hacia la derecha y lo que está yendo hacia la izquierda, ese vector amarillo, se equilibre
con lo que está yendo a la derecha, que es ese vector verde. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos el primer análisis. ¿Listo? Entonces, recuerden siempre, todo lo que va hacia arriba debe equilibrarse con algo que va hacia abajo. Todo lo que va hacia la derecha debe equilibrarse con algo que va hacia la izquierda, para que el sistema esté en equilibrio. Ese es el concepto. Matemáticamente, ¿en qué me resulta? Entonces, yo sé que debo hacer la sumatoria de fuerzas en X, porque la primera ley de Newton me especifica eso, ¿no? Entonces, en este caso, yo sé que como el sistema está en equilibrio, todo lo que va hacia abajo, ¿qué es lo que va hacia abajo? En fuerzas. Yo tengo por aquí algo, yo sé cuánto es lo que es el peso, ¿no es verdad? Todo lo que va hacia abajo, que es el peso, debe ser igual a todo lo que va hacia arriba. ¿Cuál es la fuerza que va hacia arriba? La normal. La fuerza de la mano. La fuerza de la mano. Entonces, sea como sea, mi mano debe estar cargando el peso de la bolsa. Lo que quiere decir que la fuerza que va hacia abajo, que es el peso, debe ser igual a la fuerza de la mano que yo estoy teniendo en mi sistema. No hay más, no hay nada, no hay más puntos de apoyo. Lo que quiere decir que la fuerza de la mano es igual, debe ser igual a 2.8 newtons. Ah, y aquí es sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, yo sé que esto es 2.8 newtons. De ahí, ¿qué más sé? La siguiente parte que sé es que voy a analizar las componentes de la bolsa. Digo, de la funda. Listo. ¿Listo? Entonces, tengo una componente en X, ¿sí? Y una componente en Y amarillas, ¿no? Entonces, voy a plantear primero la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué tengo en X? Tengo una fuerza verde, que es esta de acá, que es FBCX. Entonces, FBCX, que es positiva, debe ser igual a esta componente amarilla, FACX, para que el sistema esté en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Deben ser iguales porque no hay más fuerzas en X. ¿Listo? De tal forma que yo sé que la fuerza FBCX es igual a FBC por el seno o el coseno de alfa. Coseno. Por el coseno de alfa. FBC por el coseno de alfa me da esa fuerza verde. Y FAC por el coseno de alfa me da esa fuerza amarilla. Y listo. Tengo mi primera ecuación de equilibrio. Entonces, aquí yo puedo simplificar algo. Como esto es una ecuación, yo veo aquí coseno de alfa en ambos lados y resulta entonces que la fuerza BC debe ser igual a la fuerza AC. Y esta es mi primera ecuación. De ahí, yo puedo plantear que la fuerza en Y es igual, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Pero ahora por componentes. Entonces, en mi sistema, yo tengo dos componentes. Tengo esta componente
que es la fuerza BCY, y tengo esta componente, que es la fuerza ACY. Y planteo ese equilibrio. Entonces, la fuerza de la mano, F sub M, debe ser igual a la fuerza que va hacia abajo en Y de la fuerza AC, más la fuerza BCY, que también va hacia abajo. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que hago es reemplazar. Entonces, 2.8 newtons, que es lo que vale la fuerza M, va a ser igual a la fuerza AC por el seno de alfa más la fuerza BC por el seno de alfa. ¿Listo? ¿Y ahí qué puedo hacer? Sustituyendo 1 en la ecuación 2, en donde esta es mi ecuación 2, yo tengo lo siguiente. Estos dos me quedan que 2.8 newtons es igual a la fuerza AC y ahí sustituyo mi expresión. ¿Se fijan? Entonces, reemplazo. Yo sé que esas dos son iguales. Reemplazo BC. Y a la larga, ahí ya puedo despejar. Me quedaría entonces que el seno de alfa es igual a 2.8 sobre la fuerza AC. ¿Listo? Una vez que llego a este punto, pues lo que me resta es mirar cuál es el límite. ¿Cuánto me dijeron que era el límite que soportaban las bolsas? ¿Cuánto es el límite de fuerza que soportan las bolsas? 5 newtons. 5 newtons. O sea que las fuerzas, ¿sí? FBC y FAC. Ahí no falta un 2 en el seno. O sea, en el abajo es 2 de FAC. Sí, 2 FPS. Ah, sí, sí, aquí es 2.8 2 sobre 2 FAC. Muy bien, gracias. Entonces, yo sé que el límite máximo es que cada una de estas dos que son iguales, pues sean 5 newtons. Lo que quiere decir que alfa es igual a 2.8 newtons sobre 2 veces 5 newtons y arco seno. ¿Cuánto me da el valor de alfa? $16.26. 16.26 grados. Lo que quiere decir que al menos la horizontal con el ángulo de las bolsas deben tener un ángulo de 16 grados para que pueda soportar la bolsa. Ahora, ¿qué pasa si disminuyo el ángulo o si aumento el ángulo? ¿Qué sería peor? ¿Que se aumente o se disminuye el ángulo? Analizando este sistema. Que se disminuye el ángulo. Que se disminuye el ángulo, ¿por qué? Porque la fuerza en Y aumentaría. Ah, Exacto, muy bien, ¿no? Sí, Aquí sí, se puede ver que si yo disminuyo, si yo aumento el ángulo, ¿qué dijiste? ¿Se aumenta o se disminuye? se disminuye el ángulo. Si tú disminuyes el ángulo, ¿qué se aumenta? ¿La fuerza en X o la fuerza en Y? La fuerza en Y.
Y el ángulo se aumenta. No, la fuerza en X. X. La fuerza en X se aumenta. Si el ángulo alfa es más pequeño, la componente en X se hace más grande y la componente en Y se hace más pequeña. ¿Sí o no? Entonces, aquí el problema, pues, es que si yo aumento el ángulo, prácticamente va a existir más tensión en el sistema. ¿Estamos? Y, pues, las bolsas van a fallar más rápido. ¿Listo? ¿Preguntas del ejercicio? No, profe. O sea, ahí estamos sacando el ángulo máximo que puede tener la funda, o sea, para soportar la carga. Pero no estamos hallando, o sea, el ángulo que se da con el peso de la funda. O sea, si en verdad soporta o no. Ajá, yo también tenía esa pregunta de por qué no se usa la fuerza del peso en la sumatoria de fuerzas en Y. Porque ahí reemplazamos con la tensión máxima, pero no la tensión que se ejerce, o sea, que ejerce la funda en cada punto. Ahí lo que hicimos fue, primero hicimos un equilibrio global que está expresado aquí. Entonces, todo lo que va hacia abajo debe ir hacia arriba. ¿Sí o no? Entonces, la mano debe estar cargando 2.8 newtons. Pero estos 2.8 newtons están aquí. Aquí está W. Entonces, hagan de cuenta que si el peso está aquí, se está dividiendo una parte por acá y una parte por acá. ¿Estamos? Y pues esa va viajando por las tiras de la bolsa. Lo que quiere decir que esos 2.8 newtons los convertimos a dos fuerzas que están representadas aquí como las tiras de la bolsa, que son la fuerza AC y la fuerza BC. Entonces, por eso no puse los 2.8 newtons en el equilibrio, porque si yo los pusiera, estaría diciendo que hay el peso y aparte la tensión que hay en las tiras de la bolsa. ¿Se entiende? ¿Listo? ¿Aló? Sí, profe, sí está todo claro. Listo. Genial. Entonces, llegamos hasta acá. Ya se nos acabó la clase. Entonces, mañana no se olviden. Hoy les voy a subir un material. Donde van a tener una tareita acerca de unos ejercicios. Mañana también van a tener con Steffi más ejercicios de aplicación acerca de esto. ¿Listo? No se olviden que hoy a las 4:30 es el horario de atención, de 4:30 a 5:30. Entonces, si tienen de pronto preguntas, pues voy a estar conectado en ese horario, en el link de atención a estudiantes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, listo, entonces, que estén muy bien, pasen un resto de día genial y ojalá mañana, el miércoles, pueda verles el rostro a algunos. Sí, profe. Bueno, Hoy es lunes, profe. buen día, que estén bien. Chao, profe, gracias. Buen día. Gracias, profe. Gracias. Chao.